A Cristo resucitado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría, qué júbilo, qué placer realmente estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos sean todos ustedes. Y gracias por darme también la bienvenida en sus hogares y especialmente en sus corazones. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad a través de estas ondas televisivas de estar juntos en el nombre del Señor Jesús para proclamar su gloria. Hoy vamos a tener un programa muy interesante como de costumbre. Vamos a estar respondiendo muchísimas de sus preguntas. Así que, hermanas y hermanos, gracias por sus muchas cartas, por sus muchas llamadas telefónicas, por sus muchos correos electrónicos. Que Dios les bendiga, porque ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas, con sus comentarios, etc. Así que más adelante vamos a estar dando los teléfonos para que ustedes nos hagan el honor de llamarnos con cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes puedan tener, especialmente en relación a la Santa Biblia o a la doctrina de la Iglesia Católica. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos santas y poderosas de ese que las abrió un día en la cruz, por amor a ti, por amor a mí, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, gracias, Señor, por tantas bendiciones, mi Dios. Gracias, Señor, porque estamos en la palma de tu mano. Y como dice tu santa palabra, Señor, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, tú nunca te olvidarás de nosotros, Señor. Nos tienes grabado en la palma de tu mano y a ti te pertenecemos. Qué hermoso, Señor, el saber que somos tuyos, Señor, que existimos para conocerte, para amarte, para servirte y para un día estar contigo para siempre, para toda la eternidad, en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni depresiones, ni tristezas, ni pleitos, ni heridas, sino que gozo y felicidad eterna que es el cielo. Gracias, Padre, porque el propósito de nuestra vida es conocerte a ti, Señor, es amarte a ti, Señor, es servirte a ti, Señor, y es estar contigo para toda la eternidad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque no somos un número más. Gracias, Padre, porque nos tienes grabado en la palma de tu mano y a ti te pertenecemos. Gracias, Señor. Que en los momentos difíciles de mi vida, en los momentos de angustia, de ansiedad, en los momentos de desilusión, en los momentos que me siento fracasado, en los momentos en que siento que la vida no tiene sentido ni propósito, que recuerde, Señor, que hay uno que me ama al extremo, hay uno que nunca se olvida de mí, hay uno que me tiene grabado en la palma de su mano y en el centro de su corazón, y ese eres tú, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, que nos des esa gracia en el día de hoy, Señor, en este comienzo del mes de mayo, que también es el mes de María, que podamos nosotros, Señor, reconocer como María Santísima que estamos en tus manos santas y poderosas, y que aún, Señor, en los momentos más difíciles de nuestra vida, de más terrible tempestad, no estamos solos, mi Dios. Tú nos tienes tomado de tu santa mano y nos llevas, oh Dios, paso a paso, de victoria en victoria, hasta que podamos abrazarte a ti en Cristo Jesús, en ese abrazo eterno, que es el cielo, Señor. Bendice, mi Dios, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que está viendo este programa. Bendice, Padre Santo, a cada una de tus hijas que está viendo este programa, especialmente a aquellos que están más necesitados de ti en este momento. Que estemos conscientes, Señor, que somos tuyos. Que estemos conscientes, mi Dios, que a ti te pertenecemos. Que estemos conscientes, mi Dios, que por muy difícil que sea nuestra vida en este preciso momento, hay esperanza. Y esa esperanza eres tú, mi Dios. Esa esperanza, hermano, hermana, es Dios. Es Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, Señor.
Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas en este santo momento. Levanta al que está caído, libera al que se siente atado, sana al que está enfermo, salva, Señor, al que se siente lejos de ti y sin esperanza. Sé tú, mi Dios, la razón de nuestra vida, el propósito de nuestra existencia. Sé tú, mi Dios, nuestra esperanza. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por Guadalupe de New Jersey, por su hijo que tiene leucemia, que el Señor lo bendiga y lo sane. Y pedimos con toda la fuerza de nuestro corazón por él y también por Rolando y el hijo de Rosa de California. Rolando, me imagino que es el hijo, tiene problemas de adicción de drogas, que el Señor lo sane y lo libere de todo mal para gloria de él. Laura de New Jersey pide por su familia y también damos gracias al Señor por Laura y Elogio de Uruguay, que pide por su hijo de 5 años que está en estado de coma, que el Señor lo sane, si es la voluntad de Dios, así creemos. Ernesto de Costa Rica pide por su vocación al sacerdocio, que el Señor te haga un santo sacerdote, si esa es la voluntad de Dios. Y Gloria de Florida está enojada con Dios por la muerte de su madre. Pedimos al Señor por ti, por todas las personas que tienen en estos momentos ese problema, ese sentimiento tal vez negativo, que por cualquier cosa que Dios ha permitido, pues están enojados con Dios. Con quien menos debemos de pelear en nuestra vida es con Dios, porque siempre vamos a perder, hermanos. Eladio de Madrid, en acción de gracias por un milagro recibido, que el Señor te bendiga y felicidades, y también por todos aquellos que solicitan oración a través de las páginas de Facebook, que el Señor os bendiga a todos y cada uno de ustedes en abundancia, y gracias por ser suscriptores de la página de este servidor en Facebook. Hermanas y hermanos, yo doy gracias también al Señor por José Santiago de Salisbury, North Carolina, ¿sí? Muchísimas gracias, don José, y también por Gloria Cintrón, doy gracias, ella desde Puerto Rico, pues nos escribe, muchísimas gracias también, que Dios les bendiga a ustedes dos en abundancia. Damos gracias a Dios porque, pues, como dije en la oración, estamos comenzando el mes de mayo y es el mes de María. La flor más exquisita, la flor más bella, la flor más pura es nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Y su vida fue una fragancia que deleitaba a Dios. Y la pregunta es, pues, si tu vida y la mía también deleitan a Dios, y ojalá que sí, ¿verdad? Que a través de nuestra fe en Cristo Jesús y a través de las obras que son el resultado de nuestra fe, que nosotros podamos complacer al Señor, podamos glorificar al Señor, podamos darle honra, honor y poder. Damos gracias al Señor también porque estamos en estos momentos pues celebrando el aniversario de la beatificación de su santidad Juan Pablo II, tremendo hombre que supo guiar a la iglesia en momentos muy difíciles, y hombre que por la gracia de Dios pues no solamente pudo hacer la voluntad de Dios como Dios pide y nos exige a nosotros para que un día podamos tener la corona de los santos, pero qué ejemplo de vida cristiana, de entrega a través de su trabajo, a través de su vida, de su fe, de su compromiso con Cristo Jesús y con la iglesia. Y yo quiero también pues darle gracias a Dios por un hermano de New Jersey que nos escribe, y esto es lo que él dice. Él se llama Javier Pareño Navarro y dice así: Dios me ha dado muchos talentos de los que tengo que responder. Yo me definiría como un cristiano más o menos, no un buen católico. No hago nada realmente que me suponga un verdadero compromiso. Tengo mi esperanza puesta en Cristo, pero con la sensación de que debo hacer muchas cosas más. Sacrificios, oración, rezar el rosario diariamente, algo tal vez que tenga que sufrir, no lo sé. Así vivo una vida cómoda aquí en la tierra. Sería injusto que yo fuese un día al cielo, porque no me creo merecedor de la vida eterna. Y yo quiero decirle pues a Javier un momentito en estos momentos que si bien es cierto que ninguno de nosotros es merecedor de la vida eterna, que ninguno de nosotros es digno de Dios. Dios, por su infinita misericordia, Javier, nos hace dignos de Él. Dios, por su infinito amor, por el amor que Él te tiene a ti, por el amor que Él me tiene a mí, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras flaquezas, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a su único Hijo para que nosotros
aguantados de Él, creyendo en Él, tratando más y más de seguir sus pasos, su voluntad, con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo en nosotros, y especialmente a través de los sacramentos, podamos un día tener la corona de los santos, que es el cielo. Yo te invito, Javier, para que tú te acerques más a la iglesia, para que tú recibas con regularidad de esa fuente de agua viva, de ese manantial de vida eterna que es la Sagrada Eucaristía. Que tú te confieses regularmente y que digas al sacerdote qué puedo hacer para que yo pueda ser útil y me sienta útil haciendo algo para gloria a Dios. Y tenemos que estar conscientes en última instancia que al fin y al cabo, pues no es lo que hacemos lo que nos gana el cielo. El cielo nos ha ganado Jesucristo a través de su pasión, su muerte y su resurrección. Lo importante es que nosotros creamos en Él. ¿Qué significa creer en Él? Pues estar dispuesto cada día a hacer su santa voluntad, como al fin y al cabo lo hizo nuestra Santísima Madre María, lo hizo, pues sí, Juan Pablo II, y lo hizo el hombre que hoy queremos hablar de él, aunque sea un poquito, que es San José. Y damos gracias a Dios porque San José es la persona que es fiel a la voluntad de Dios. Nos dice la palabra de Dios, y esto a mí me fascina. La palabra de Dios toma del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 24, dice la palabra de Dios: José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Yo imagino que la vida de San José tiene que haber sido una vida de fidelidad a Dios, una vida de entrega a Dios. Y todo lo que hacía José, todo lo que hacía San José, aunque en formas tal vez minúsculas, porque San José no fue un hombre letrado, no fue un gran teólogo, no fue un gran escritor, no fue un hombre de impacto profesional, no fue un hombre de negocios. San José fue una persona sencilla. Pero saben una cosa, hermanas y hermanos, los grandes santos se han destacado en la historia de la iglesia por hacer cosas sencillas, pero cosas sencillas en maneras extraordinarias. Por ejemplo, una persona que lava los platos en la casa, una señora, pero lo hace con todo su amor y especialmente para darle gloria a Dios. Esa persona está haciendo algo ordinario en formas extraordinarias. Por ejemplo, nuestros productores aquí en WTN, lo que ellos hacen, si lo hacen con todo el deseo de complacer y de alabar y de glorificar al Señor, pues lo que hacen, aunque sean cosas tal vez que no sean vistos por un montón de gente porque no los pueden ver ni los pueden oír, ven ustedes a esta persona que está aquí delante de ustedes, pero si lo hacen ellos para darle gloria a Dios, esas cosas ordinarias tal vez para muchas personas se convierten en las manos de Dios en cosas extraordinarias. Estamos llamados como San José a vivir nuestra vida ordinaria en formas extraordinarias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues que todo lo que hagamos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, que le demos gloria a Dios. Lo ordinario, convirtiéndolo en extraordinario, haciendo todo lo posible para que también nuestra fragancia dé placer a Dios y Dios puede estar complacido con la vida que Él por amor te ha dado a ti y me ha dado a mí. Yo doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, porque tuve la oportunidad, estando en México unos días pasados, de ir a ver La Cristiada. Y si ustedes no han visto esa película, en el nombre de Cristo Jesús, les exhorto, les invito, les animo para que la vean. Habla de un periodo muy difícil, muy duro, muy doloroso del país de México. Pero hablar de hombres y mujeres y jóvenes y aún niños que por mayor gloria de Dios estuvieron dispuestos a darlo todo, es algo que es digno de ver y sí es digno de imitar. Yo jamás en mi vida he llorado tanto viendo una película como eso. La Cristiada, les invito para que la vean. Está allá pues en los cines de México y creo que pronto estará aquí en Estados Unidos. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Esperamos esas llamadas. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo resucitado, Rey de Reyes, Señor de Señores, hermanas y hermanos.
Es una alegría, un júbilo estar con ustedes en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y les invito de todo corazón, les animo, les exhorto para que ustedes nos llamen y el teléfono es el 1-800-221-9460. Cualquier pregunta especialmente en relación a la Santa Biblia o a las enseñanzas de la Iglesia Católica, teléfono internacional 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Tenemos una pregunta a través de un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, nuestros hermanos separados no consideran la santidad en otra persona más que en Jesús y Dios, a pesar de que esa santidad sea producto de aplicar el mandamiento del amor. ¿Desde cuándo la Iglesia Católica empieza a llamar santos a estas personas o a asignar este título honorífico? Gracias. José Miguel, Guatemala. José Miguel, gracias de todo corazón. Ante todo, yo quiero hacer una aclaración porque tú hablas de Jesús y hablas de Dios. Y yo quiero estar seguro de que si bien es cierto que en Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana, Jesús es Dios. Jesús es humano totalmente, pero Jesús es Dios totalmente. Tanto así que Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Entonces, mucho cuidado porque los hermanos testigos de Jehová y también los mormones hablan de que Jesús es hombre, pero Jesús no es Dios. Y la palabra de Dios en varios pasajes de la Biblia nos dice claramente que Jesús es Dios. La otra cosa acerca de los santos, pues los santos vienen, la veneración a los santos, el honrar a los santos viene del Antiguo Testamento. Si tú lees el libro de Job, por ejemplo, habla del justo Job o del santo Job, es decir, una persona que está consagrada a Dios. La palabra santo significa precisamente eso, consagrado, una persona que ha dedicado su vida a someterla a la voluntad de Dios. La palabra santo también significa, pues, alguien que está separado para Dios, alguien que le pertenece a Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 14, dice lo siguiente, fíjense qué interesante, por eso el purgatorio es muy necesario, porque no podemos decir que una persona cuando termine esta vida, por lo regular, puede haber excepciones, pero por lo regular va directamente al cielo, tiene que ser una persona muy santa. ¿Por qué? Porque si no ensuciamos a Dios, que es el todo puro, todo santo, todo perfecto. Pero dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12, versículo 14, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues en ella nadie verá a Dios. Progresen en la santidad, ¿por qué? Porque sin ella nadie verá a Dios. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios, que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. ¿Los haga qué cosa? Santos. Desafortunadamente, muchos de nuestros hermanos protestantes y evangélicos no conocen bien la Biblia. Y la mayoría de los que se han cambiado de la Iglesia Católica a iglesias protestantes y evangélicos no conocen la Biblia. Conocen algunos párrafos de la Biblia, conocen algunos textos de la Biblia, pero no solamente es importante conocer el texto, es importante conocer el contexto, es decir, la razón del mensaje, qué se da y por qué se da y qué significa. Entonces, el decir que solamente Dios es santo no es cierto. La palabra de Dios en Levítico capítulo 11, versículo 44, el mismo Dios dice, sean santos porque yo, Yahvé, el Dios de ustedes, es santo. ¿Y qué es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 48? Sean perfectos porque mi Padre Dios es perfecto. ¿Cuándo se comenzó realmente en la Iglesia Católica a honrar a los santos? Desde el tiempo del martirio de los primeros cristianos, comenzando con San Esteban, que fue el primero de los mártires. Tenemos otro correo electrónico, contrapregunta. Adelante, por favor. Señor Pedro Núñez, usted dijo en un programa anterior que la Biblia es palabra de Dios y que no debemos dudar de ella. Lo que no logro entender es si uno debe llamarse cristiano si practica rituales religiosos que nunca fueron realizados por Cristo y menos por los apóstoles, que no aparecen en la Biblia. ¿Un buen cristiano debe hacer lo que dice la Biblia o hacer lo que los demás hacen solo por seguir las costumbres establecidas, aunque no tengan sustento bíblico? Gracias por su atención, Raúl. Raúl, muchísimas gracias. Y cuando tú hablas de que
la persona se autotitula o autodomina cristiano, eso es una contradicción bíblica. Perdona, Raúl. Pero un cristiano es uno que se bautiza. Romanos capítulo 6, que es lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, que somos sumergidos en Cristo Jesús, morimos para volver a vivir una vida nueva. Entonces, el cristiano es ese que comienza un estilo de vida, que al fin y al cabo es el estilo de vida de Jesucristo, el estilo de vida que el Señor nos ha mandado a seguir, que al fin y al cabo es vivir como Él, es imitar su ejemplo, que al fin y al cabo está basado en el amor, y que comenzamos con el bautismo. Entonces decir que nos autodenominamos cristianos o nos ponemos el título cristiano, pues eso no tiene sentido. Ahora, hay cristianos buenos, hay cristianos muy buenos, hay cristianos santos y hay cristianos muy malos. Lo que yo creo que tú nos estás tratando de decir, Raúl, es que nosotros tenemos muchos ritos que nada tienen que ver con la Santa Biblia, y estás muy equivocado, hermano. El rito por excelencia de nosotros como católicos cristianos es la Santa Eucaristía. Y la Santa Eucaristía la celebra nuestro Señor y Salvador Jesucristo al final de su vida pública con sus discípulos, ¿no es cierto? En el aposento alto que conocemos con el nombre del cenáculo. Y nos dice la palabra de Dios en el Evangelio, y todos podemos ver todos los evangelios sinópticos, pero en este caso, el Evangelio según San Marcos, capítulo 22, Jesús se reúne con sus más cercanos discípulos. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de la Pascua. La palabra Pascua significa paso. ¿Qué significa eso del paso? El paso de la esclavitud, es decir, de Egipto a la tierra prometida que es Canaán, o que conocemos hoy día con el nombre de Israel. Jesús se reúne con sus discípulos. Y eso es precisamente lo que hace el sacerdote en cada Santa Eucaristía. En el nombre de Jesucristo y con la autoridad de Jesucristo, el sacerdote se reúne con los discípulos de Jesús, que al fin y al cabo son los que están llamados a recibir en ese momento el pan eucarístico, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando el sacerdote lee la plegaria eucarística, está recordando lo que el Señor Jesús hizo en esa última cena, que al fin y al cabo fue su primera misa. Cuando dice, tomen esto, es mi cuerpo. Y luego tomó una copa, después de dar gracias, se la entregó a todos y bebieron de ella, y dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. No estamos haciendo nada diferente. Hay muchos hermanos protestantes y evangélicos que sí inventan todo tipo de ritos que nada tienen que ver realmente con la Biblia. Pero todos los ritos de la Iglesia Católica, todos los sacramentos, en alguna forma están ligados con la Santa Biblia. Y al fin y al cabo somos hombres y mujeres de ritos. La forma en que yo como, la forma en que yo voy a dormir, la forma en que yo me baño, son ritos. No religiosos necesariamente, pero son ritos. Pero por el amor de Dios, no diga que lo que nosotros hacemos no son ritos que están basados en la Biblia, porque todos y cada uno de ellos están basados en la santa palabra de Dios. Tenemos en este momento otra pregunta. Adelante, por favor. Hola, padre. Yo soy muy católico, creo en Dios, la Virgen y sus santos, aunque no me he confesado desde mi primera comunión. De hecho, no lo haré nunca, ya que no confío en los sacerdotes por su historial. Claro, todos no son iguales, pero como dicen, por uno pagan todos. Mi pregunta es, ¿puedo recibir la hostia todas las veces que vaya a misa o es un pecado? Hay gente que me dice que sí puedo y otras que no puedo. Le pido encarecidamente que me responda ya que quiero comulgar. Giovanni, Nueva York. Giovanni, el Señor te bendice. La respuesta es no. No puedes comulgar, hermano. Es decir, tú no puedes formar tu propia religión aparte de lo que enseña la Santa Biblia y lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica y la Santa Biblia dicen, inequívocamente no se puede recibir a Jesucristo en pecado mortal, sencillo como eso. El Señor Jesús
le da autoridad a Pedro y a sus más cercanos colaboradores, los apóstoles de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos puedan perdonar los pecados y para que aten los pecados según lo que ellos estimen conveniente de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesús llama aparte a Pedro y le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será, ¿qué cosa? Atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra, Giovanni, será desatado en el cielo. ¿Para qué Jesús le habrá dado a Pedro la autoridad para perdonar o para atar? Porque Pedro va a actuar en lo que se llama o se conoce como in persona Christi. Es decir, en la persona de Cristo Jesús. Es Jesús actuando a través de Pedro y a través de los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, que ellos van a tener autoridad para atar o para desatar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, la palabra de Dios nos dice, versículo 21 en adelante: como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Sopla sobre ellos, dice la palabra de Dios, y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quienes ustedes retengan quedarán retenidos. Palabra del Señor. Jesús no hace cosas por hacer cosas. Todo lo que hace Jesús tiene razón y propósito de ser. Así que primeramente Jesús da autoridad a sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos. Y lo segundo, Giovanni, es que no importa cuán degradante sea el sacerdote, no importa cuán sucio esté el sacerdote, no importa cuán vil pecador sea el sacerdote, no es el sacerdote quien perdona. El sacerdote no tiene en sí poder para perdonar en absoluto. Es Cristo Jesús en la persona del sacerdote quien perdona. El sacerdote seguirá con su pecado horrible, cualquiera que sea, pero el penitente sale completamente nuevo, renovado, para gloria a Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo fue Cristo Jesús a través del sacerdote quien perdonó las culpas de ese que vino a confesarse. ¡Qué maravilla! Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460, llamadas internacionales, y las esperamos todas. 1-205-271-2980. 1-205-271, ¿qué más? 2980. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús que está vivo y que nos da la fuerza, el poder, la autoridad para que caminemos en santidad todos los días de nuestra vida hasta que podamos llegar a su presencia en ese lugar donde habrá gozo, alegría, felicidad, presencia de Dios para siempre, que es el cielo. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias por todos ustedes que se han suscrito a la página de este servidor en Facebook. Ya tenemos más de 73,000 suscriptores. Muchísimas gracias de todo corazón. Regularmente trato de enviar pensamientos, meditaciones, etcétera, que les ayuden en su relación con Cristo Jesús nuestro Señor. Para suscribirse a la página de este servidor, vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy ministro extraordinario de la Eucaristía. Durante la vigilia pascual, nuestro párroco presentó 3 aceites. Yo, como muchos de mis hermanos en Cristo, quisiéramos saber el significado y uso de estos aceites. ¿Podría explicarnos esto para conocer más sobre nuestra fe? Gracias. Dios lo bendiga. Carlos, de Carolina del Norte. Carlos, y muchísimas felicidades por ser un miembro activo de la Iglesia de Jesucristo. Te felicito. Y qué bueno también, pues, que al no saber sobre algo en particular, que preguntes, es preguntando que realmente vamos
formándonos especialmente en nuestra relación con el Señor. El aceite desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento se usaba. Primero que todo, el aceite es bueno para la piel. Cuando tú tienes un rasguño, cuando tú tienes una herida, cuando tú tienes algo que realmente te está irritando, molestando la piel, pues usas un poquito de aceite, por lo menos en la antigüedad, y la persona se sentía mejor, se sentía aliviada. Entonces el aceite es como que sana, el aceite como que tiene propiedades curativas. El aceite también se identifica con el amor de Dios, y el amor de Dios muy particularmente el Espíritu Santo, que es el amor puro entre el Padre y el Hijo. En el Antiguo Testamento tal vez el concepto del Espíritu Santo no estaba muy claro, pero se ungían a los reyes con aceite como consagrándolos al Señor. Es decir, este hombre va a ser el representante del pueblo ante Dios y va a ser el representante de Dios ante el pueblo. También se ungían a los sacerdotes. A los sacerdotes se lo ungían con aceite, sobre todo en la cabeza. Los llenaban de aceite, como que para simbolizar de esa forma que esas personas quedaban consagradas al servicio de Dios, y también los profetas se ungían. Es decir, la iglesia toma ese concepto de ungir a profetas, sacerdotes y reyes y los utiliza en los sacramentos, es decir, los medios de vida y de salvación que Jesucristo nos da a través de su iglesia, la Iglesia Católica. Creo que en estos momentos estamos experimentando un poco de falta de luz. Aquí viene otra vez. Y la luz se hizo. La luz se hizo, bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Damos gracias al Señor por esa luz que es Jesucristo, que nos ilumina en el camino de la victoria, al fin y al cabo, que es el cielo. Hoy día, por ejemplo, en la misa crismal, que usualmente debe ser el jueves santo por la mañana, porque en la misa del jueves por la noche se celebran dos sacramentos muy importantes. Uno que es la Santa Eucaristía, Jesús cuando se reúne con sus discípulos para celebrar la última cena, y también pues el inicio o el establecimiento de las santas órdenes o el sacerdocio. En la misa de la mañana, la misa crismal, o si no se puede hacer ese día, se hace otro día y el obispo tiene que decidir qué día lo va a hacer. Se reúnen los sacerdotes de la diócesis y el obispo bendice 3 aceites. Uno es el aceite crismal, que también lo consagra. Es el único de los 3 aceites que el obispo consagra. Y de nuevo, la palabra consagrar o consagración significa que es entregado a Dios, le pertenece a Dios. Y es con ese aceite, el aceite de crisma, que también significa ungido, y por eso crisma, Cristo, el ungido del Señor, Cristo, el ungido del Señor, pues se utiliza comenzando con el primero de los sacramentos, que es el bautismo. Y quiere decir que cuando se unge a esa persona, ya bien sea un pequeñito, ya bien sea un adulto, con ese aceite, esa persona queda consagrada para el Señor. Esa persona le pertenece al Señor, esa persona es propiedad de Dios. Se utiliza también en la confirmación, se utiliza también en las órdenes sacerdotales, se le pone en las manos al sacerdote como queriendo decir, estas manos ya no son mías, no son de Pedro, son de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús va a obrar, va a actuar, va a sanar, va a liberar, va a restaurar, va a perdonar, va a salvar a través de estas manos. Y también se utiliza en la consagración del obispo. El obispo recibe la unción del crisma en la frente como símbolo de que, impulsado por el Espíritu Santo, va a pastorear al pueblo de Dios, es decir, a su iglesia local. También el otro aceite es el aceite de los catecúmenos, que se utiliza para el exorcismo del bautismo, y es decir, se utiliza para las personas que van a recibir el bautismo, y es como que un poderoso vehículo a través del cual pedimos que esa persona sea liberada de toda tentación y del maligno, y que esa persona pueda recibir no solamente la vida nueva en el bautismo, pero pueda caminar en esa vida nueva todos los días de su vida. Y finalmente, el otro aceite que se usa es el aceite de los enfermos, en la unción de los enfermos, especialmente aquí habla Santiago en su capítulo 5, que cuando una persona está enferma, que llame a los presbíteros de la iglesia o los ancianos de la iglesia para que, ungiéndolo con aceite, que es el aceite de los enfermos, esa persona pueda experimentar vida nueva. Mucho se podría decir, pero creo que hasta ahora es suficiente. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace años tuve 2 abortos, de los cuales me arrepiento de corazón, pero nunca me he confesado por vergüenza. Sin embargo, cuando han habido indulgencias plenarias en la iglesia, he aprovechado para recibir la comunión.
No quiero ir a confesarme porque lloro mucho al pensar en mi pecado y pienso que me van a excomulgar. Ahora me he acercado más a Dios. Ayúdame a saber si estoy en lo correcto. Anónima. Anónima, mira, cuando tienes un pecado mortal, y en este caso tú has cometido dos pecados bien serios, la palabra mortal significa que damos muerte a la presencia de Dios en nosotros. Cuando tú cometes un pecado mortal y vas a comulgar, estás incurriendo en otro pecado. Entonces, la indulgencia no te puede ayudar en ese aspecto. Cuando nosotros recibimos indulgencia es porque hacemos lo básico que tenemos que hacer, y lo básico que tenemos que hacer es confesarnos, comulgar y después pues hacer lo que la iglesia nos pide. ¿Para qué? Para que podamos tener un acercamiento a ese que es vida, que es Jesucristo. En el caso tuyo realmente pues lo que estás haciendo es apartándote de Dios. ¿Por qué? Porque por tu miedo, tu ansiedad, tu inseguridad, estás haciendo algo que es indebido. La palabra de Dios nos dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, versículo 27 en adelante, y ojalá que puedan leer todo el pasaje que comienza en el versículo 17 hasta el versículo 34. Pero el versículo 27 al 29 dice la palabra de Dios: por tanto, el que come el pan, es decir, el pan eucarístico, o bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Escuchaste bien? Peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Es decir, si yo me como un pedazo de pan y tomo un poco de vino, pues aunque tenga 1000 pecados mortales, no estoy incurriendo en ningún pecado nuevo. Pero sin embargo, San Pablo dice, y esto es porque él cree firmemente que ahí está Jesucristo, dice que cada uno examine pues su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Si bien es cierto que has hecho mal, yo te invito en el nombre del Señor Jesús que te acerques a ese sacramento maravilloso que muestra en su totalidad la misericordia de Dios, que es el sacramento de la confesión o el sacramento de la penitencia. Pídele al Señor que te quite el miedo. Decía San Agustín, Satanás nos quita la vergüenza cuando vamos a pecar. Y Satanás pone la vergüenza en nuestro corazón cuando tenemos que ir a confesar. Pide al Señor que te dé la gracia para que ese miedo se te quite. Nadie te va a excomulgar. No, es un pecado serio, sí. El abortar definitivamente va en contra de todo lo que es una madre. Porque la madre es una fiera para proteger a su hijo, especialmente a su hijo cuando está en su vientre. Pero aunque hayas hecho un pecado serio, grave, mortal, en su misericordia divina Dios te perdona. Y no solamente esos pecados, pero cualquier otros pecados que hayas cometido, y te da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y te da la gracia para que tú también te puedas perdonar y comenzar una vida nueva, una vida en santidad, una vida en victoria, una vida cada día más cerca de Jesús nuestro Señor. Ojalá que lo hagas y que nos digas algún día que lo hiciste y cuáles son los resultados que has recibido como consecuencia. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 11 años y me gustaría saber por qué Dios permitía en el Antiguo Testamento que nuestros primeros padres de la fe tuvieran varias esposas, como en el caso de Abraham. Por otro lado, Jesucristo dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Sé que Dios tenía algún propósito para esto. Hay cosas que aún no entiendo de la Sagrada Biblia. Lisbeth, de México. Lisbeth, muchísimas gracias. Y bueno, pues Abraham tampoco entendía muy bien lo que Dios quería para él. Pero es un proceso a través del cual Abraham va conociendo la voluntad de Dios y Abraham va llegando a ser realmente el amigo de Dios. La palabra Abraham significa pues precisamente eso, ese que está en unión con Dios, ese que es amigo de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de Sarai, que al fin y al cabo la conocemos como Sara. En el capítulo 16 del libro de Génesis dice: Sara, esposa de Abraham, no le había dado hijos. Y para un israelita el no tener descendencia era, según el pensar de ellos, una maldición de Dios. Es decir, ellos tenían que perpetuarse en sus hijos y en su descendencia. Y en este caso, Abraham, un hombre de muchísimo dinero y de muchísimas facultades económicas, no tenía lo principal, lo más importante para un judío, que era un hijo.
Y dice la palabra de Dios que esta mujer, Sara, que era su esposa, tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sara a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma mi esclava y únete a ella. Versículo 4, Abraham pues se unió a Agar y quedó embarazada. Es realmente eso lo que Dios quiere, por supuesto, ¿no? Tú bien lo dijiste, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos, él y ella, no más, él y ella, serán un solo ser. Y Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, reitera la palabra de Dios y dice, lo que Dios pues ha unido, que el hombre jamás lo separe. El ser humano está en constante búsqueda de Dios, y a través de la búsqueda de Dios y del conocimiento que proporciona esa búsqueda, el hombre, la mujer va conociendo la verdadera voluntad de Dios, y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo va aplicándolo en su vida de tal manera que puede de verdad vivir, como dice la palabra de Dios, un camino de santidad, que al fin y al cabo no es otra cosa que es el camino de Jesucristo. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresemos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. El Rey de Reyes, Jesús resucitado, y Jesús que nos da la promesa de una vida nueva, una vida resucitada, gloriosa en todo el sentido de la palabra. Hermanas y hermanos, tenemos una llamada desde Houston, Texas. Sonia, ¿me escuchas? Sí, padre, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Muchas bendiciones para usted en este mes tan lindo de la Virgen, ¿verdad? Recibo, Sonia, recibo. Gracias, sí. Adelante, mi hija. Padre, tengo una pregunta. Fíjese que me ha llegado un link a mi computadora. Sí. Se llama jesushabla.com y habla sobre unos temas bien, bueno, a mí me dan miedo. Ajá. Dice de que la Virgen María pide que recemos por el Papa Benedicto XVI, quien está en peligro de ser exiliado de Roma, y de que un sello de la apostasía, y que el libro de la verdad está siendo revelado a ti, dice el séptimo mensajero de los tiempos del fin. Bueno, a mí me da un poco de miedo esto porque que la iglesia va a desaparecer, y es un señor, es sudamericano, padre, y la presentación de él pues es una página católica, y con el Jesús, y presenta a Jesús de la Misericordia en esa página. Sí, Sonia, ese es el problema, desafortunadamente. Psíquicos utilizan hombres y mujeres ejemplares de la iglesia, utilizan oraciones de la iglesia, adivinos, personas que leen las cartas, y todo eso dice la palabra de Dios que es abominación a los ojos de Dios. La palabra de Dios también dice que los poderes del infierno, Mateo capítulo 16, versículo 18, los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia. Porque la iglesia, Sonia, no solamente es una institución formada por humanos, por ti, por mí, que somos bautizados, pero la iglesia de Jesucristo es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la iglesia jamás sea vencida, jamás sea derrotada. ¿Por qué? Porque la iglesia le pertenece a Dios. Tanto así que dice la palabra de Dios a través de San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanas y hermanos, de qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, qué es lo que oímos, porque si no estamos firmes en Cristo Jesús,
Cualquier tontería de esta nos lleva hacia el error. Pero dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primero que todo vamos a ir al capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios, versículo 25. Dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Lo dio todo por la iglesia. Murió por la iglesia. Dio hasta la última gota de su sangre por la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea jamás destruida, pero para que los poderes del infierno, aunque quieran destruirla, jamás la puedan vencer. Hay tres cosas que Satanás quiere destruir. Ya que no puede destruir a Dios, quiere destruir tres cosas. Quiere destruir la iglesia, quiere destruir la familia, tu familia y la mía, y quiere destruirte a ti y a mí. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo no está muerto, Cristo Jesús está vivo y en Cristo Jesús hay victoria. No hagan caso a esas cosas porque no son de Dios. Primero que todo, hagamos caso a lo que enseña la iglesia. Y si lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo no está aprobado por la iglesia, por el amor de Dios, bótenlo, descártenlo. Dios no es un Dios de miedo. Dios no es un Dios de castigos, Dios es un Dios de amor. Sí, creemos firmemente que toda acción tiene una consecuencia. Y dice San Pablo que el salario del pecado o la consecuencia del pecado es la muerte. Pero lo menos que Dios quiere es que nosotros vayamos al infierno. ¿Por qué? Porque si hubiera sido así o si fuera así, el sacrificio de Jesucristo en la cruz sería totalmente inútil. Hermanas y hermanos, por el amor de Dios, dice la palabra de Dios también en su carta a los Efesios, dice San Pablo lo siguiente, que tenemos que formarnos y benditos a Dios que tenemos programas como estos. Entonces, dice la palabra de Dios, ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor e iremos creciendo cada vez más hasta alcanzar a ese que es la cabeza, que es Jesucristo. Yo quiero dar gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos y el poquito tiempo que nos queda. Quiero dar gracias a Dios por unos hermanos que están aquí en el estudio. Damos gracias a Dios por Beto Gómez, que se siente mucho mejor, y también por la conversión de la familia Gómez Ocampo. Y también damos gracias a Dios por Jorge Brito. Le pedimos al Señor que siga mejorando cada día más. También por la familia Cabrera Guzmán, Ortega Guzmán, Ocampo Figueroa. Y también pedimos por el Papa Benedicto XVI para que siga guiando con mano firme la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Damos gracias a Dios por los hermanos de Durango, que tuve la oportunidad en estos días pasados de encontrarme con un ángel que el Señor puso en mi camino para que me ayudara a conectarme con las personas que me venían a buscar al aeropuerto. Que el Señor los bendiga. Y también Christopher Benítez hace una pregunta, dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento? Y Christopher es un niño de 8 años, creo, más o menos, un niño que ama mucho al Señor Jesús. Porque en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales, desafortunadamente, y si vamos al libro de Levítico, por ejemplo, entre otros, vemos como hay diferentes tipos de sacrificios. Christopher, porque para los judíos, como no conocían a Jesús y como Jesús no había venido todavía, pues ellos pensaban que sacrificando animales, que ellos iban a poder obtener en alguna forma el perdón de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando realmente el ser humano conoce el perdón de Dios, conoce el amor de Dios, es en la persona de Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante, un paralítico, y también se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, fue donde Jesús con unos hombres que lo llevaron. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús al paralítico? Levántate, tus pecados te son perdonados. Y ahí comienza un revuelo, ¿verdad? Si Jesús realmente tenía poder para perdonar los pecados o no. Pero es la primera vez que un ser humano escucha la voz de Dios que le dice, levántate, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Y eso es precisamente lo que desde ese momento en adelante, especialmente cuando el Señor Jesús establece las órdenes sagradas y le dice a Pedro y le dice a los demás apóstoles, lo que aten será atado, lo que desaten será atado, que el ser humano puede escuchar a través de la persona del sacerdote la voz de Dios, la misma voz de Dios que le dice, levántate, toma tu camilla, vete en paz, tus pecados te son perdonados.
Hermanas y hermanos, tenemos muchos papelitos, desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero yo quiero invitarles a todos ustedes, especialmente a aquellos que viven en el área de Nueva Orleans. Vamos a tener un retiro maravilloso, de un solo día, para varones nada más. Varones nada más. Va a ser el día 9 del mes de junio. Y esto va a ser conducido por un gran predicador de fama internacional que es el hermano Saulo Hidalgo. Así que para más información, por favor, llamen a mensaje o comuníquense con mensaje a mensaje1.com. Y ahí pues van a tener toda la información necesaria. O simplemente llamen al teléfono área 504-469-2192. Este fin de semana, con el favor de Dios, voy a estar en Wilwood, Texas. Gracias por ponerme la información. Yo sabía que era en Texas en alguna parte, pero yo soy un poco despistado, así que no sabía exactamente dónde. Wilwood, Texas. Para más información, pues comuníquense por favor con los hermanos de esa área o simplemente vayan a Facebook, a la página de este servidor, y ahí van a encontrar la información necesaria. Así que espero verlos por allá, si Dios permite. Les quiero recordar también que necesitamos del apoyo espiritual de ustedes. Sus donaciones también las necesitamos para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Pero necesitamos sus oraciones, hermanas y hermanos, para que en nombre de Cristo Jesús los problemas y dificultades que podemos encontrar en nuestro caminar sean vencidos por la gracia y misericordia de ese que nos ama, que es Cristo Jesús el Señor. Quiero recordarles que en septiembre vamos a tener un maravilloso peregrinaje a sitios marianos en Europa. De nuevo, el cupo es limitado, así que por favor pidan información si necesitan o quieren ir. Y de nuevo vayan a Mensaje, la página web de Mensaje, o Facebook, que también está la información. Y quiero por último decirles que el día 30 del mes de junio vamos a tener una noche en Nueva Orleans de alabanza y de sanación que va a estar para chuparse los dedos. Para más información, de nuevo, diríjanse a la página de este servidor en Facebook o también en la página web de Mensaje. Hermanas y hermanos, eso es todo por hoy. Que el Señor les bendiga en superabundancia y les impulse en el camino de la santidad y la victoria, que al fin y al cabo es el camino de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.